interpretación en el presente caso. Los particulares demandados en su calidad de formuladores y ejecutores del proyecto Red Más vulneraron los derechos fundamentales de las comunidades indígenas pertenecientes al Consejo Indígena del Pira-Paraná y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pira-Paraná, específicamente en relación con el derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno, el derecho a la tierra, el territorio y sus recursos, el derecho a la identidad e integridad física y cultural y el derecho al consentimiento libre, previo e informado en las etapas de factibilidad, formulación, validación, verificación, certificación y seguimiento del proyecto Red Más. ¿Qué métodos constitucionales y legales de interpretación son aplicables para analizar el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas en este caso? En la revisión de la sentencia se evidencia que se aplicaron varios métodos para este análisis. Entre los más relevantes tenemos el método sistemático. Este enfoque busca interpretar las disposiciones constitucionales en relación con otras normas dentro del mismo cuerpo constitucional. Considera la Constitución como un sistema coherente donde cada norma debe ser entendida en el contexto del todo. Este método implica considerar el derecho a la autodeterminación en el marco de un conjunto más amplio de derechos fundamentales reconocidos a las comunidades indígenas, como el derecho a la autonomía, el autogobierno y el derecho a la tierra y los recursos naturales. La Corte ha señalado que la autodeterminación debe ser entendida en relación con otros derechos que garantizan la integridad cultural y física de las comunidades. A continuación detallamos algunos aspectos claves de la aplicación. Primero, la interrelación de derechos. La Corte consideró que el derecho a la libre determinación, la autonomía y el autogobierno de las comunidades indígenas no puede ser analizado de manera aislada, sino en conjunto con otros derechos fundamentales como el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, así como el derecho a la identidad y la integridad cultural. Esta interrelación es fundamental para garantizar la protección integral de los derechos de las comunidades. Segundo, un contexto normativo. La Corte examinó el marco normativo tanto nacional como internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la Constitución de 1991 y los compromisos asumidos por Colombia en tratados internacionales. Esto permitió que la Corte estableciera la protección de los derechos indígenas, exige un enfoque que contemple la totalidad de los derechos involucrados y su interdependencia. Tercero, evaluación de impactos. En el análisis de los proyectos Red Más, la Corte enfatizó la necesidad de realizar un examen diferenciado de los impactos que estos proyectos pueden tener sobre las comunidades indígenas. Esto implica no solo evaluar los efectos directos sobre el territorio, sino también considerar cómo afectan la estructura social, cultural, económica de las comunidades. Cuarto, un diálogo intercultural. La Corte subrayó la importancia de establecer un diálogo intercultural que respete las estructuras de gobierno propio de las comunidades indígenas. Este diálogo es esencial para garantizar que las decisiones que afectan a estas comunidades se tomen de manera consensuada y respetuosa de sus usos y costumbres. Quinto, las obligaciones del Estado y de los particulares. La interpretación sistemática también permitió a la Corte identificar las obligaciones del Estado y de las empresas involucradas en los proyectos Red Más para garantizar el respeto y la protección de los derechos de las comunidades indígenas. Esto incluye la necesidad de obtener el consentimiento libre, previo e informado antes de implementar cualquier proyecto que pueda afectar sus territorios. Los elementos más relevantes para la interpretación de nuestro caso, de acuerdo a la ley y a la sentencia T248 de 2024, fueron la Constitución Política de Colombia en su artículo 7, artículo 11 y artículo 16, el Convenio 169 de la OIT, la legislación ambiental colombiana, la Ley 99 de 1993, la legislación sobre derechos de los pueblos indígenas, Ley 21 de 1991. Los elementos más relevantes en nuestra sentencia fueron el contexto, el problema jurídico, el razonamiento jurídico, la interpretación de la norma
la doctrina y los principios jurídicos. Para la interpretación de nuestro caso tuvimos en cuenta los derechos fundamentales. La sentencia enfatiza la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho a la autonomía y el derecho al territorio. El principio de precaución, donde la Corte aplica el principio de precaución para proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas frente a los riesgos asociados a los proyectos REDMAX. El equilibrio entre intereses, en este caso la sentencia busca encontrar un equilibrio entre los intereses económicos ambientales, priorizando la protección de los derechos de los pueblos indígenas. También encontramos la participación ciudadana. La Corte destaca la importancia de la participación efectiva de las comunidades indígenas en la toma de decisiones que les afectan. Los argumentos de interpretación que se presentaron a favor del proyecto REDMAX en el territorio indígena fueron la conservación de los bosques. Los REDMAX ofrecen incentivos económicos para la conservación de los bosques. El desarrollo sostenible. Estos proyectos pueden generar ingresos adicionales para las comunidades indígenas. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Los proyectos REDMAX buscan fortalecer los derechos de los pueblos indígenas y su autonomía sobre los territorios. La participación comunitaria. En estos proyectos se pueden promover la participación activa de las comunidades indígenas en la gestión de sus recursos naturales. Los argumentos en contra de los proyectos REDMAX en los territorios indígenas fueron la violación de los derechos, ya que la implementación de los proyectos REDMAX sin una consulta previa e informada y sin el consentimiento de las comunidades indígenas pueden violar sus derechos fundamentales. La pérdida de autonomía. Estos proyectos pueden limitar la autonomía de las comunidades indígenas sobre sus territorios y sus decisiones sobre el uso de los recursos naturales. También conflictos sociales pueden generarse tensiones dentro de las comunidades indígenas, así como entre estas y otros actores involucrados. La incertidumbre sobre los beneficios económicos de los proyectos REDMAX no siempre se distribuyen equitativamente entre los miembros de las comunidades indígenas y pueden generar desigualdades. Otro son los riesgos ambientales. La implementación de estos proyectos pueden generar riesgos ambientales adicionales como la fragmentación de los bosques y la pérdida de la biodiversidad. En cuanto a la decisión adecuada que se debería tomar en este caso, primordialmente es la de avalar y respetar los derechos de las comunidades indígenas en cuanto a autogobierno, territorio, identidad, integridad física y cultural. En cierta medida, también es importante que se les dé una potestad sobre la decisión de el si va o no va a un proyecto de estas magnitudes, que ellos puedan tener la posibilidad de evaluarlo, de revisarlo, de reconsiderar, de ver qué tipo de afectaciones se podrían ver involucrados ellos. En cierta manera, digamos que a modo de conclusión, esta sentencia ha generado muchísimo debate en el ámbito jurídico debido a la relevancia en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente. En primera medida podemos ver que los derechos colectivos de los pueblos indígenas deben primar sobre cualquier tipo de interés. Debe existir la necesidad de obtener un consentimiento libre previo de las comunidades indígenas sobre cualquier proyecto que afecte sus territorios y tener en cuenta la importancia de los derechos territoriales de estos pueblos y la necesidad de proteger su integridad. También digamos que la sentencia T248 del 2024 deja un precedente importante para la región, para los países de Latinoamérica. Sin embargo, todo se tiene que ver si la implementación dejará una buena voluntad política de los gobiernos para garantizar estos derechos de las comunidades. Es un desafío bastante grande en cuanto a lo que tiene que ver con políticas sobre estas comunidades.